Pues vamos a seguir entonces meditando, vamos a continuar con esta dinámica que tenemos cada domingo de meditar también en la palabra del Señor. Yo quiero que podamos ir al libro de Hechos, al capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Hechos, vamos a estar leyendo un texto allí, un pasaje, vamos a estar atendiendo, vamos a estar prestando atención a aquello en lo que Dios quiere, porque llevamos hablando desde principio de año acerca de el crecimiento espiritual. Crecer espiritualmente significa madurar. El que no madura difícilmente puede dar fruto. Es imposible que nosotros demos fruto si no crecemos espiritualmente. Es imposible. Entonces estuvimos viendo cómo precisamente la meta es dar fruto, pero para llegar a esa meta hace falta crecimiento espiritual. Y Jesús dijo que para tener ese crecimiento espiritual tenemos que permanecer en Él. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿sí? Y es más, en el verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús dice, no vas a llevar fruto si tú no permaneces en mí. Eso lo dice Jesús. Y sigue añadiendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nos está revelando Jesús cuál es la clave para poder dar fruto. La clave está en estar pegadito a Él y también en dejarse trabajar por Él, porque Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el labrador. Es decir, Dios obra y dice, trabaja sobre los pámpanos, trabaja sobre esas ramas, cuando dan poquito fruto, trabaja Dios para que puedan llevar más fruto. Y si esa rama no da fruto, no lleva fruto, pues se corta y luego se quema. Y lo que Dios no quiere es que nadie sea cortado. Por eso Jesús dice, si tú permaneces en mí y yo permanezco en ti, entonces vas a poder llevar mucho fruto. ¿Cuántos queréis llevar mucho fruto? Gloria a Dios. Yo no sé si los técnicos de sonido me pueden dar un poquito más de retorno a mí. Y entonces tú te das cuenta que Jesús nos da una pauta, pero surge una pregunta. La pregunta es, ¿qué significa estar en Jesús? ¿Cómo sé si estoy en Jesús? Bueno, la respuesta la vimos hace unas semanas. Porque cuando llegábamos a la conclusión de qué es lo que Dios ha provisto o ha preparado para nuestro crecimiento, llegábamos a la conclusión de que la iglesia es la provisión de Dios también para que nosotros crezcamos. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Fíjate la similitud entre una cosa y otra. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros sois las ramas, ¿sí? Y la rama da fruto cuando está pegada, ¿a dónde? A la vid. Ahora dice en Efesios, yo soy la cabeza de un cuerpo, vosotros sois el cuerpo, es decir, miembros, cada uno unidos entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente para la edificación, para ir creciendo en base al crecimiento que da Dios a través de ¿qué? Del cuerpo. Es decir, es exactamente lo mismo. Decir que uno está en la vid es decir que uno está en el cuerpo. Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. Exactamente igual le pasa al cuerpo. El cuerpo está formado por muchos miembros. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Significa que cuando nosotros estamos separados del cuerpo, estamos siendo miembros del cuerpo que no pueden hacer nada. A veces lo hemos dicho hasta de broma, sería terrible ver por aquí brazos corriendo, imagínate,
con los dedos así. Un ojo que de repente haces así, te está mirando un ojo suelto por ahí. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas que alguien diga, no, hoy no tengo ganas de ir al culto, voy a mandar mi oreja para que se entere de qué va la cosa? Claro, si eso fuera así, estaríamos en el castillo del terror, porque no puede el cuerpo vivir, no puede un miembro subsistir separado del cuerpo. ¿Es así o no es así? Entonces empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene la iglesia. Claro, ahí empiezas a darte cuenta que la iglesia es el cuerpo de Cristo, vamos a crecer. Estuvimos viendo que claro, dentro también de la iglesia nosotros recibimos, somos edificados. Dios provee a gente que nos puede ayudar, ministerios. Dios provee también una visión. ¿Por qué? Porque cuando uno es parte de la iglesia, como la cabeza que es Cristo nos nutre a nosotros, el cuerpo todo va hacia el mismo sentido, va hacia lo mismo. Quiere alcanzar lo mismo porque hay una sola cabeza. Algunos dicen, no, el pastor es la cabeza de la iglesia. No, yo puedo que sea el cabezón. La cabeza es Cristo. Es Cristo. Y yo también tengo que estar pegadito a Cristo, al cuerpo. Y yo necesito también el cuerpo. Nos necesitamos. Y eso es algo que nosotros no podemos evadir, no podemos olvidar. Porque también aquí se genera el ámbito propicio, ¿no? Cuando hablamos del servicio a Dios, ¿recordáis? Cuando hablábamos que ¿cómo vamos a dar fruto? ¿En dónde vamos a dar fruto? Y cuando servimos a Dios damos fruto. Es más, cuando nos relacionamos damos frutos. Nos relacionamos con Dios entre nosotros, en fin. Esto es una bendición. Y escuchamos el domingo pasado que la palabra... Claro, la palabra nos ayuda, nos guía, nos instruye. La palabra cuando tiene cabida en nosotros lleva fruto. El problema es cuando no tiene cabida. Ahora, cuando somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces la palabra fluye y llega. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos nutre. Es Dios el que nos mantiene unidos. Él es el que dice en Efesios 4, versículo 1, que nosotros tenemos que preocuparnos en algo, y es en guardar la unidad del Espíritu. Es decir, nosotros estamos unidos por el Espíritu, no porque seamos amiguetes, no porque nos guste, ¿verdad? No sé, las mismas aficiones, o porque seamos del mismo país de nacimiento. No, perdóname, pero nosotros estamos en una unión que está por encima del lugar de donde hemos nacido, por encima de la cultura, por encima de la tradición, es más, por encima incluso del equipo de fútbol que seas. Es así, por encima. No sé por qué os reís. Nosotros estamos por encima. No hay nada que a nosotros nos pueda separar, a no ser que nosotros mismos querramos separarnos. A no ser que nosotros mismos tomemos la decisión de amputar el cuerpo de Cristo. Y entonces cuando tú tomas la decisión de amputar el cuerpo de Cristo, empiezas a darte cuenta que es muy difícil, yo diría casi imposible, que las cosas puedan funcionar en la vida de alguien que está separado del cuerpo de Cristo. De la misma forma que un pámpano no puede dar fruto separado de la vid, un miembro no puede dar fruto separado del cuerpo. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Gloria a Dios, y más vale. Broma. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estar en el cuerpo de Cristo, tenemos que entender que esa unión que tiene que ver con el Espíritu, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo nos incluye, nos introduce en el cuerpo de Cristo. Empezamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Nosotros empezamos a tener una unidad, una unión que no es carnal, es espiritual, pero que nosotros carnalmente, es decir, humanamente, tenemos que sostener, tenemos que cuidar. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos adquiriendo una forma de vida que es precisamente lo que a nosotros nos ayuda a poder crecer. Porque si nosotros
nos preguntamos, pero bien, ¿cómo puedo yo crecer? ¿Qué debo hacer realmente? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo puedo yo ser un cristiano maduro? Un cristiano maduro. La respuesta nos la da Dios en la palabra, porque Dios preparó todo lo necesario para que tú y yo naturalmente pudiéramos madurar. ¿Me estás escuchando? Si tú y yo somos capaces de vivir la vida que Dios planteó desde el primer momento, tú y yo vamos a madurar naturalmente. Esto de la misma forma que nuestros niños van creciendo y naturalmente mientras coman y tengan una vida sana seguirán creciendo, porque eso es natural. Hay una capacidad para poder crecer. Bueno, en el mundo espiritual, el que no crece está viviendo una realidad fuera de lo establecido por Dios. No es normal que un creyente de 30 años siga siendo como un niño. No es normal. No tiene que ver con el cuerpo. Si tu propio cuerpo tú hubieras ido creciendo y tus pies se hubieran quedado del tamaño del pie que tuviste cuando eras bebé, ¿tú te imaginas yendo con patucos ahora? ¿Con patuguitos? Te caerías, te tropezarías, no podrías mantener el equilibrio. Tu pie tiene que crecer. Y a algunos le crecen en condiciones. Calzan, no sé, del 200, no sé. Veo a veces ciertas zapatillas y digo, pero esto es una tabla de windsurf. O sea, es tremendo. Pero claro, también son altos. Entonces, todo crece proporcionalmente. Pero tú te imaginas que se hubiera quedado, no es natural, hubiéramos estado preocupadísimos, hubiéramos ido al médico, nos tendrían que meter en tratamiento, no sé, algo. Hay un futbolista muy conocido, Lionel Messi, tenía un problema de crecimiento. Y ese tratamiento, gracias a que el Fútbol Club Barcelona le ayudó en ese tratamiento, hoy en día, bueno, además del talento, no solamente es eso, pero se pudo desarrollar, pudo crecer. Y el cuerpo de Cristo tiene que crecer naturalmente. Pero para que eso suceda, es necesario tener una forma de vida que Dios ha establecido. Y esa forma de vida es la que nosotros encontramos en el capítulo 2 del libro de Hechos. Dice la palabra del Señor en el verso 41, así que los que recibieron la palabra, su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Acababa de nacer la iglesia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44 dice, todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban, los que habían creído? Juntos. Y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y fijaos lo que pasaba naturalmente, el cuerpo crecía naturalmente. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí sucedía algo natural, bueno, que en realidad era sobrenatural porque es Dios el que intervenía. Dice, el Señor añadía a la iglesia. ¿A dónde los añadía el Señor? A la iglesia. Aquellos que iban a ser salvos. El Señor añadía.
Y entonces, claro, nosotros tenemos que ser conscientes que para ser un cristiano maduro necesitamos tener algo que muchos menosprecian, y es vida de iglesia. Vida de iglesia. Tener vida de iglesia implica tener vida de cuerpo de Cristo. Tener vida, es decir, desarrollarte dentro de la normalidad que Dios estableció para el cuerpo de Cristo, no para cualquiera. No cualquiera puede tener vida de iglesia. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí ya no es una cuestión de hombre o mujer. Ya no es una cuestión de decisión, ya no es una cuestión de, bueno, vamos a votar si dejamos que esta persona sea parte de la iglesia o no. No, una cosa es la congregación del centro cristiano, y ahí sí nosotros tenemos que velar, tenemos que procurar enseñar todas las cuestiones necesarias para tener la buena y correcta comunión entre nosotros. Entonces, una cosa es la congregación, pero como dije ya en su momento, muchos de los que están aquí puede que no sean no sean iglesia, no sean parte de la iglesia del Señor. Puede que no sean cuerpo de Cristo. Pueden que un día empezaran a ser cuerpo, pero se han cortado, se han autoexcluido, han decidido por sí mismos tomar una decisión en su vida que les ha apartado de lo que implica la vida de iglesia. Vida de iglesia. Y vida de iglesia, hermanos, no es cualquier vida. Y entonces cuando nosotros leemos este texto que acabamos de leer, vemos que esto sucede justamente después del día de Pentecostés. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo viene sobre los discípulos y entonces hay como, un estruendo, se llama la atención. Ellos son llenos del Espíritu Santo y ahí todos dicen, esta gente está borracha. Les escuchaban hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Y entonces dice, ¿aquí qué es lo que pasa? Y se levanta Pedro y empieza a predicarles. Empieza a hablar y dice en el verso 41 que gracias a lo que escucharon, ellos dijeron, bueno, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Y Pedro le dice, mirad, cada uno de vosotros tiene que arrepentirse de sus pecados, porque si alguien se arrepiente de sus pecados, entonces Cristo Jesús le introduce en el cuerpo. ¿Cuántos de los que estáis aquí os habéis arrepentido de corazón de todos vuestros pecados, no de algunos? De todos, claro, de todos, porque algunos se arrepienten de algunos pecados y hay otros que dicen, no, no me lo toques. Y entonces Dios dice, bueno, tú lleva la mochila que quieras, pero para entrar al reino es necesario ir por la puerta estrecha, no por la amplia. En la amplia uno puede entrar de cualquier forma, en la estrecha solamente como Cristo ha establecido. Y ese camino por estrecho es Jesucristo de Nazaret. No hay otra forma. Entonces fíjate la importancia que tiene para el crecimiento y para la madurez la iglesia. Pero no lo que nosotros a veces llamamos iglesia. Bueno, me voy a la iglesia. No, nos vamos al templo, nos vamos al local. La iglesia está reunida donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres ahí, convertidos, entregados, cambiados por el poder del Espíritu. Eso es la iglesia. Y entonces cuando nosotros hablamos de vida de iglesia, la vida de iglesia tiene unas características. Si tú dices, yo no sé si estoy teniendo vida de iglesia o no, yo te voy a dar 3 características para que tú puedas darte cuenta dónde estás parado. Porque a lo mejor no creces porque no tienes vida de iglesia. Y entonces vemos que los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y dice el verso 42, y perseveraban. ¿Qué era lo que hacían los discípulos? Perseveraban, es decir, se mantenían constantes. No fue una cuestión esporádica, única, puntual, sino era algo constante. Ahora, ¿qué era lo que era constante en sus vidas? Y bueno, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y entonces empezamos a ver
que la vida de iglesia es aquella que nos lleva a nosotros a perseverar en lo que nos edifica. Y la edificación, lo vimos ya en su momento a través de Efesios, dice que el cuerpo, ¿verdad? Cada miembro unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la función de cada miembro, se va edificando mutuamente. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de tener vida de iglesia, nos está diciendo de perseverar, de mantenernos constantes en aquello que trae edificación. Y lo que trae edificación, dice, es profundizar en la palabra, el estudio de la palabra, en la doctrina de los apóstoles. La iglesia acababa de nacer y necesitaban saber qué hacer ahora. No sabían, no tenían idea. Ellos eran muchos, en ese momento la gran mayoría eran judíos, que lo que sabían era de la ley, pero ahora algo nuevo había pasado. Ellos empezaban a vivir una realidad espiritual diferente. Ya no tenían que seguir sacrificando como antes, ya no tenían que seguir viviendo como vivían antes, y el Espíritu Santo les empuja a estar juntos y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, es decir, en la común unión. Fíjate el que tienes a tu lado, míralo, tienes que tener comunión. Ahora, ¿cómo vas a tener comunión con el que no conoces? ¿Cómo vas a tener comunión con aquel que ni te importa su vida? ¿Cómo vas a tener cosas en común, una común unión? La comunión es en Cristo Jesús. Y entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que, aunque no hable con todo el mundo, hay algo en común. Y lo que tenemos en común es la sangre de Cristo derramada por todos nosotros. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos hace parte de una misma realidad, el cuerpo de Cristo. Y entonces sigue diciendo, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Perseveraban en las oraciones. Si tú lees el libro de Hechos, sobre todo los primeros capítulos, como ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones, en momentos difíciles que tuvieron que atravesar, ellos sabían qué debían hacer y juntos se ponían a hacerlo. Como por ejemplo, cuando empieza la persecución, se ponen ellos a orar y les piden a Dios: Señor, concédenos que con denuedo hablemos tu palabra, danos valor, no permita, Señor, que el miedo se apodere de nosotros y que nos amedrentemos ante todas estas realidades, sino que seamos capaces, Señor, de poder avanzar, de poder crecer, de poder cumplir el propósito. Y dice la palabra que el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero estaban juntos, perseverando, pero en comunión, porque podemos estar juntos con mal rollo. ¿Me entendéis lo que digo? No, mal rollo de que, yo vengo aquí, me voy a sentar de este lado porque allá se sienta, en el otro extremo se sienta uno que no lo puedo ni ver. Y como el lugar es amplio, pensamos que el cuerpo de Cristo puede funcionar así. Pues el cuerpo de Cristo no funciona así. La iglesia no funciona así. Por eso ser parte de la iglesia es algo sobrenatural. O Dios te incluye o no hay hombre que te incluya. Pero cuando uno es incluido, el Espíritu Santo te guía. ¿Te guía a qué? A perseverar. Y es aquí donde a veces yo me sorprendo. Me sorprendo. ¿Por qué? Porque algunos tienen una facilidad para dejar de congregarse. Pero una facilidad pasmosa. Se pueden pegar 3 semanas, 4 semanas, 3 meses sin mirar a los hermanos, sin verles, sin orar juntos, sin tener comunión. Les da igual, total. En internet a mí me suplen lo que yo necesito. No te equivoques. Internet no sustituye el cara a cara.
no sustituye el cara a cara. El internet no sustituye el caminar juntos y el decir, ay hermano, ¿cómo estás? Y el otro, y aquí estoy necesitado que alguien ore por mí. No te preocupes, yo soy tu hermano y te voy a ayudar, voy a estar contigo para orar por ti. Eso no te lo da internet, gloria a Dios. Pero claro, yo animo siempre a todos los que nos están viendo que busquen una iglesia porque ahí van a crecer. Y hay circunstancias determinadas que pueden impedirnos a nosotros a lo mejor asistir, puede ser una enfermedad y ahí está, ¿no? Una bendición. Podemos intentar sustituir un poquito, pero es imposible dar todo lo que el cuerpo de Cristo da, porque Dios dijo, para que tú crezcas y realmente madures, yo voy a generar algo, voy a crear algo que va a generar una forma de vida nueva. Vas a tener una forma de vida nueva y la forma de vida nueva que vas a tener tiene que ver con la perseverancia que debemos tener nosotros en la edificación, en lo que bendice, en lo que edifica. Si tú dejas esto de lado, no vas a madurar. Y algunos, como digo, quieren que todo sea a su gusto. Si no hacen esto así, yo ya no voy. Si no cantan la canción que a mí me gusta, yo ya no voy. Si no ponen el color de luz en la pantalla que a mí me gusta, ya no voy. Es más, yo he ido a la iglesia y no me han saludado. Si no me saludan, yo no voy. Como que todo gira en torno a sí mismo. Piensa por un momento en una cuestión lógica. ¿Tú te imaginas que tu brazo condicione todo tu cuerpo? Que tú de repente dices, bueno, vamos a ir para allá, y el brazo te dice, no. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas que, no sé, quieres leer algo y la mano empieza ¡puf! Y te das un bofetazo tú mismo? ¿Tú estarías contento? Dirías, aquí pasa algo. ¿O no? ¿Estarías preocupado? Bueno, a veces funcionamos así. Somos manos que dan bofetones al cuerpo. Somos manos que van en contra de donde va el cuerpo. Y queremos que todo el cuerpo se rinda a la mano. Es imposible, hermanos. Porque el cuerpo obedece a la cabeza. Y esto es algo... Mira, nosotros somos cuerpo de cogote para abajo porque la cabeza es Cristo Jesús. Y la cabeza es la que da las órdenes. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de todo eso, decimos, claro, si yo tengo vida de iglesia, es normal que yo crezca, porque en la iglesia también voy a ser pulido, en la comunión los unos con los otros. Me voy a encontrar gente que no me gusta. Pero ojo, también me voy a encontrar gente a la que no le gusto. Claro, es muy fácil decir, no me gusta el otro, para aquí, para allá. Y como saquemos la lista de los que no les gusta tus formas, tendríamos un problema, ¿o no? Pero siempre lo miramos desde nuestra perspectiva. La vida de iglesia es mucho más que reunirnos un domingo. Es necesario esto porque aquí recibimos palabra, podemos estar entre nosotros, bendecirnos, darle la gloria y la honra a Dios, pero es mucho más. Y esa vida de iglesia hacía que el cuerpo creciera. Y no estaba la iglesia exenta de problemas. Al poquito tiempo de nacer la iglesia ya estaban quejándose con los apóstoles, que la viuda de los judíos se atienden mejor que las viudas de los griegos. Y aquí hay un problema. Aquí ven, Pedro, pon orden. Y Pedro, qué sabiduría, dice, arreglarlo entre vosotros, que yo estoy para otro tema. No puedo dejar de atender lo que Dios me ha pedido, que es la palabra, predicar la palabra, enseñar. ¿Por qué? Porque todo tiene su lugar dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando no tienes vida de iglesia, lo que estás haciendo es menospreciar la vid. La vid verdadera. Tú dices, es fácil, Jesús es la vid, yo soy el pámpano, amén, hasta ahí llegamos bien. Pero cuando te dicen, vale, Jesús es el cuerpo, la cabeza de un cuerpo y tú eres miembro de ese cuerpo, ya cuesta. Y la vida de iglesia es lo que a nosotros nos ayuda.
Y entonces nosotros tenemos que perseverar en esa realidad, en la realidad que a nosotros nos edifica, porque la vida de iglesia es para eso. Algunos solamente hacen hincapié en la comunión los unos con los otros. Viven tomando café, viven quedando para comer, celebran todos los cumpleaños. Tienen un loro, el cumpleaños del loro también. Porque si en ese mes no hay cumpleaños, hay que celebrarle el cumpleaños al loro, hay que celebrar al cuy, o al perro, o al gato, o no sé, o celebrar el día lindo que amaneció. Vamos a poner algo conmemorativo. ¿Y cómo lo hacemos? Invita a los hermanos, pero siempre invitan a los colegas. A los que van a empezar a hablar el mismo idioma, y ahí es donde empieza el peligro. ¿Sabes por qué? Porque a veces el idioma que tú llevas con algunos no es el idioma del espíritu. Se juntan, tienen una capacidad para... Bueno, yo creo que Jack el Destripador queda en nada al lado de algunos. Madre del amor hermoso, se juntan y empiezan a hablar del uno, del otro, critican, señalan, le has visto a este, el otro, yo sé, te has enterado de este, de la otra, de la aquí para allá, y se llenan de murmuración. ¿Sabes qué? Eso es un cáncer para el cuerpo. Porque cuando uno está en el espíritu, te puedo asegurar que no puedes hablar cualquier cosa según con quién estés. A mí es muy raro que me busquen para criticar a alguien. Muy raro. Mira que lo he intentado. Yo le digo, hermano, si queréis criticar, venid, buscadme. No viene uno. Y yo digo, qué bárbaro. Nadie critica. ¿Qué va? Eso lo hacen en privado. Amigo. Entonces tú tienes que preocuparte por edificar y perseverar en lo que edifica realmente. Perseverar en lo que edifica. Lo que no edifica atenta contra el cuerpo. El que no recoge, ¿qué dice la palabra? Desparrama. Jesús lo dijo. ¿Tú quieres recoger? Bien, entra dentro de lo que Dios establece. Si no, aunque no lo quieras, vas a estar desparramando. Sigue diciendo la palabra, verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Tremendo, porque claro, la vida de iglesia a nosotros es la que nos ayuda a vivir en el poder de Dios. Los milagros no suceden en la vida de personas que son pecadores, murmuradores, gente que atenta contra el cuerpo. Ese poder no viene de Dios. Lo más probable es que venga del diablo. Y el poder de Dios edifica siempre. Y dice aquí la palabra que sobrevino temor y muchas maravillas y señales eran hechas por la provisión de Dios. ¿Recordáis Efesios? Dios proveyó, Dios constituyó, Dios dio a la iglesia, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Estupendo, gloria a Dios, Dios provee, pero esa provisión garantiza también cuando el cuerpo está junto, cuando el cuerpo funciona bien, que la gloria y el poder de Dios se manifiesten. Entonces tú realmente quieres madurar, te tienes que mover en el poder de Dios manifestado en la iglesia. Y algunos dicen, ya, pero es que yo no lo veo, porque algunos confunden el poder. Cuando hacemos un llamado, se toca, empiezan a tener escalofríos, levantan la pata, se caen. Algunos hacen el pino, se cuelgan ahí de las luces, yo qué sé. Bueno, si hacen eso es poder de Dios. Y luego salen exactamente igual que como entraron. O a veces peor, porque piensan que están bien y han salido fatal. El poder de Dios es la capacidad sobrenatural que tiene Dios para transformar tu vida. Entonces, cuando tú ves vidas cambiadas y transformadas, gente que viene y dice, ay, yo antes era un sinvergüenza. Ahora estoy en el proceso de cambio. Ya no soy tan sinvergüenza. Ya no soy tanto. Amén. Algunos tienen un proceso. Otros inmediatamente. Yo era un maltratador. Yo era un fornicario. Yo era un adúltero.
Yo era una persona violenta. Yo era, pero Cristo vino a mi vida y el poder de Dios entró en mi vida, me cambió. Lo que yo era quedó en el pasado. Ahora soy una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. Aleluya. Eso es el poder de Dios. Ya me dirás tú, ¿quién tiene tanto poder como para cambiar una vida de esa forma? Así, instantáneamente. Yo no podía dormir. Ahora duermo y descanso. Y me tomaba 18 pastillas antes. Y algunos añadían un par de whisky. Y yo digo, hermano, tú dices, no, por la salud, ya te voy a dar a ti por la salud. Y de repente algo ha pasado. Y pasó de una forma sobrenatural. Y cuando empezamos a ver personas que íbamos en contra de Dios, que blasfemábamos el nombre de Dios, que atentábamos contra todo lo que era Dios, cambiado y decir, no, yo quiero servir a Dios, quiero agradarle a Dios. Eso es el poder de Dios, hermano. Esos son señales y maravillas que Dios está haciendo al lado nuestro. Y luego incluso Dios sigue añadiendo, y escuchábamos hace poco, Nancy, Andrés, gloria a Dios. No podían quedar embarazadas, doble esterilidad, procesos de inseminación in vitro para poder quedar. Nada, no llegaba, la ciencia ya no pudo. Y Dios dijo, bueno, ahora que la ciencia hemos demostrado que no puede más allá, ahora yo voy a intervenir. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora está embarazada. Gloria a Dios. Eso es el poder de Dios. Pero ¿qué hubiera sido de la vida de Nancy si frustrada dice, ya no voy más a la iglesia porque Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo? ¿Sabes qué hubiera pasado? Que a lo mejor estaría por ahí deprimida, llorando, resignada por algo que no puede cambiar nadie. Pero cuando uno está en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, entiéndeme, en el cuerpo de Cristo, cuando uno es parte del cuerpo de Cristo, el poder de Dios se manifiesta. Por eso crecemos, por eso maduramos. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, Señor, mi cabeza, tengo que estar dispuesto a cambiar. Y eso es el poder de Dios, el único que te puede cambiar. Porque Dios te ha dado libertad para que tomes decisiones. Y cuando tú no tomas decisiones conforme lo que Dios ofrece, lo que Dios da, entonces tú estás tomando la decisión de resignarte con la vida que tienes. Y eso es lo que algunos han hecho. Han cerrado su vida al poder de Dios. Han dicho, yo soy así, llevo 20 años así, no me puede cambiar nadie. Yo te voy a decir, Dios tiene poder para cambiarte. Dios lo puede hacer. Y en el seno de la iglesia, en el ámbito de la congregación, de la edificación, de la bendición, Dios hace señales, maravillas, milagros. Muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Gloria a Dios. Muchas. Y ahí empezamos a ver restauración de matrimonio, vida cambia. Y eso es el poder. Ahora, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, ¿qué dijo Jesús? Nada. Quiere decir que el poder y la gloria de Dios que se manifiesta en el ámbito del cuerpo de Cristo, no lo vas a encontrar en otro sitio, a no ser que haya un poder engañoso. Y ahí está Satanás. Algunos se dejan llevar y dicen, no, yo para qué voy a ir allí si en el mundo yo tengo mejores amigos que en la iglesia. Amén. Si ellos te garantizan vida eterna, entonces tenemos que escribir una Biblia nueva. Porque algunos confunden la edificación con sentirse bien. A nadie le gusta que le digan, no, esto está mal, tienes que corregirlo, no está bien lo que estás haciendo. A mí nadie me dice. Anda que no me han dicho a mí. No me lo han dicho abiertamente, pero me han dado a entender. ¿Y usted quién es para meterse en mi vida? Y sí, tienes razón, yo no me puedo meter en tu vida, Dios sí. Pero Dios me ha dado eso, la capacidad de poder ayudarte y quiero ayudarte. Ahora, si no eres capaz de moverte dentro de este ámbito, tú serás de los que siempre vienen y están con la iglesia, pero no eres iglesia. ¿Entiendes la diferencia? Tú puedes pegarte toda tu vida al lado de Jesús, pero Jesús enseñó en un momento determinado, cuando Él iba
a sanar al hijo de un centurión. Dice que la multitud le oprimía. Viene una mujer que llevaba 18 años atormentada por una enfermedad. Había gastado todo lo que tenía, nadie la podía haber la pudo sanar, pero ella pensó y dijo, tan siquiera si yo tocara el manto de Jesús, entonces yo sería salva, sería sana. Y entonces esta mujer se metió entre medio de la gente y lo que hizo fue tocar. Y en ese momento Jesús se paró y dijo, ¿alguien me ha tocado? Los discípulos le dicen, pero maestro, tú dices que alguien te ha tocado, pero si la multitud te oprime. Y Jesús dice, sí, pero yo he sentido que poder ha salido de mí. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que gente le oprima a Jesús y no reciba nada? Muy sencillo, porque algunos están cerca de Jesús, pero no están con Jesús. Algunos están cerca de la iglesia, pero no son iglesia, no son el cuerpo. Y uno tiene que tener vida de iglesia porque el cuerpo se caracteriza por la vida de iglesia que tiene. Esto que yo os estoy hablando, da igual el país, da igual las circunstancias, puede haber persecución, pero la iglesia se seguía reuniendo. Si era en las catacumbas, no importa, pero tenían que estar juntos. ¿Sabes por qué? Porque el cuerpo de Cristo se edifica mutuamente, porque el poder se mueve dentro del ámbito del cuerpo de Cristo. Y cuando suceden los milagros, es hermoso. ¿Sabes por qué? Porque ahí crece nuestra fe. ¿Crece nuestra fe o no? Tú estás ahí todo el día, ay, ¿cómo voy a hacer para pagar esta factura? 15 euros la factura, 15 euros y no tengo, ay, Dios, que me vengo abajo. Y de repente escuchas que Dios ha sanado a Nancy y tú dices, ay, va, que son 15 euros. No, te armas de fe y dices, Señor, si tú lo hiciste con Nancy, con Andrés, que son así como son, ¿cómo no lo vas a hacer conmigo? No, y cobras fe. ¿No te ha pasado eso que escuchando la bendición de otros, tú dices, ahí va, Dios lo puede hacer? Pero también entra temor de Dios. Porque algunos menosprecian el cuerpo de Cristo. Porque han perdido el temor de Dios. Dice, yo juntarme con todos estos, ¿qué va? Míralo. Yo ahí no voy. Ahí no me meto, ahí no entro, a mí me da igual, que hagan lo que quieran, a mí no me bendicen, a mí no. Bueno, eso es señal de que no eres cuerpo. Y si eres cuerpo, estás totalmente enceguecido, estás ciego, no estás viendo lo que Dios puede hacer. Pero cuando vemos el poder de Dios manifestado, entra temor de Dios. Y uno dice, ay, mamita querida, Dios está aquí. ¿Ah? ¿Es así o no es así? Algunos menosprecian el cuerpo porque miran al hermano y dicen, da igual. ¿Qué? Dios te liberó de la drogadicción. Eras un drogadicto sin vergüenza y ahora no. Pues tampoco es para tanto. No, así, algunos son así. Tampoco es para tanto. Que eras un alcohólico y ahora Dios te ha liberado del alcoholismo. Bueno, a ver, igual, y empiezan a buscar excusas. A lo mejor fue, no sé, la emoción, tu fuerza de voluntad. Bien. Ay, Señor. Cuando el poder de Dios entra, cuando el poder de Dios interviene, da igual cómo seas tú, Dios, maravillas y señales, manifiesta en medio nuestro. Gloria a Dios, ¿no? Ahora bien, eso es tener vida de iglesia, vivir en el poder de Dios. Perseverar en la edificación, pero vivir en el poder de Dios, porque la iglesia es sobrenatural. Mirad. Os doy un ejemplo. Mira un poquito a tu alrededor. Mira. Sí, mira un momento a tu alrededor. ¿Qué ves? Ves personas, ¿verdad? Esto es sobrenatural, hermanos. Que 18 nacionalidades estemos aquí juntos, esto es sobrenatural. Que los peruanos y los ecuatorianos se lleven bien y se hayan olvidado del lago Titicaca. O sea, ¿no? ¿Esto es sobrenatural o no? Es que es así. Ahí veo españoles y franceses cerca. Esto es sobrenatural. Da igual la cultura. Esto es sobrenatural. Nadie lo logra. Y permanece en el tiempo y el espacio, da igual donde estemos, si no es porque Dios interviene. Dios
hace que la iglesia sea sobrenatural. Tú eres parte de algo sobrenatural. El que tienes a tu lado es resultado de lo sobrenatural de Dios. ¡Wow! Ahora lo tienes que cuidar, ¿eh? Sobrenatural. No es normal que siendo como somos, todavía no nos hayamos matado. Eso es sobrenatural, hermano. Si en grupitos así de chiquitos, de pequeñitos, por nada ya están peleados, y nosotros aquí, sobrenatural. Es sobrenatural. Por último, dice, verso 44, y todos los que habían creído estaban juntos. Lo voy a volver a leer. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Bien. Sobrenatural, ¿eh? 3.000 personas que de un día para el otro, que sin conocerse quieran estar juntas y perseverar en todo lo que hemos estado hablando, esto es sobrenatural. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, y aquí lo deja claro, era la iglesia la que se movía, era la iglesia la que vivía, era la iglesia la que se relacionaba, era la iglesia la que permitía que el poder de Dios y las señales y maravillas se manifestaran, era la iglesia la que se edificaba mutuamente, era la iglesia la que estaba creciendo, funcionando. Entonces Dios dice, cuando la iglesia funciona, yo quiero que crezca. Y entonces añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nadie entra a la iglesia sin primero recibir salvación de Jesucristo. Y eso fue lo que ganó en la cruz del Calvario. No es ser iglesia con venir a todas las reuniones. Es aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ahora bien, vida de iglesia implica estar juntos. La vida de iglesia implica estar juntos. Implica que nosotros querramos estar juntos. Como dije recién, esto es sobrenatural. No es fácil, porque somos diferentes, somos distintos. Cada uno es de una forma, de una manera. Cada uno le gusta una cosa diferente. Cada uno tiene una manera de ser diferente. Pero cuando nosotros decimos, a ver, yo soy parte del cuerpo, entonces yo me dispongo a hacer lo que dice Dios que soy. Soy parte del cuerpo. Entonces yo decido estar juntos. Esto no es que Dios va a forzar tu libertad y que de repente tú no quieres venir al culto y se te aparecen 2 ángeles en casa, 2,5 metros de altura cada uno, te tuercen el brazo y te dicen que no quieres, ponte ya los zapatos que mira, te llevo de la oreja. ¿Tú te imaginas? Aquí estaría todo el mundo. Pero Dios no lo hace porque Dios dice, bueno, tú eres libre. Tú eres libre para estar. Y dice, a mí me llama la atención que todos los que habían creído, no dice la mayoría, ¿os dais cuenta? No dice muchos, dice que todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Por qué? Porque es imposible creer en Jesucristo, aceptar lo que Él te ofrece, ser incluido dentro del cuerpo y no querer estar con tu pueblo, no querer estar dentro del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde otra vez vuelvo a lo mismo. Estar juntos no es fácil. Requiere morir al egoísmo. ¿Cuántos de los que estáis aquí queréis realmente tener vida de iglesia? Pues vas a tener que estar juntos a los que tienes a tu lado. Pero para eso vas a tener que morir a tu egoísmo. Porque somos muy egoístas, hermanos. Somos muy egoístas. Entonces tenemos que morir al egoísmo. Pero morir al egoísmo, para algunos, es, bueno, yo muero al egoísmo, pero hay indiferencia. No, morir al egoísmo te implica ser generoso. Ser generoso. Es decir, tú tendrás que entender que hay algo en ti que Dios te dio, que el que tienes a tu lado lo necesita. Y entonces empezamos a entender por qué todos los que habían creído estaban juntos y dice, y tenían en común todas las cosas.
Aquí está hablando de cosas materiales. Ellos llegó un momento que incluso, movidos por la enseñanza de la segunda venida de Jesús, ellos dijeron, ¿para qué vamos a tener tantos bienes y demás si ya Jesús viene? Se equivocaron en los tiempos. Era inminente. En cualquier momento iba a venir Jesús y en cualquier momento va a venir. Pero ellos empezaron a desprenderse. La iglesia de Jerusalén se desprende de todos sus bienes y luego pasan una etapa de pobreza y necesitan que las demás iglesias le den una ofrenda para poder subsistir. Por eso no está hablando aquí, no está haciendo hincapié. Tenían todas las cosas en común, aunque era una cuestión material. Lo que realmente el Señor nos llama es a tener todas las cosas en común desde el aspecto totalmente espiritual. Es decir, tus dones son mis dones. Mis dones tienen que ser tuyos. Es decir, lo que Dios me dio a mí, yo lo tengo que compartir. Yo lo tengo que compartir. ¿Os dais cuenta? Yo lo tengo que compartir, tengo que ser generoso. No puedo yo venir y decir, ay, bueno, como yo sé esto, me lo voy a guardar para mí, porque como se enteren los otros, igual, luego son mejores que yo. Es que de eso se trata. De eso se trata. Cuando nosotros empezamos a estar juntos y empezamos a morir y tenemos todas las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes, es decir, no había nada que ellos dijeran, no lo vamos a tener en común. Pero eso aplícalo a lo espiritual, todas las cosas en común. No puede ser que tus bendiciones las tengas tú y no se entere nadie. No puede ser que la bendición que Dios te está dando no repercuta en bendición de los que tenemos a nuestro lado. No puede ser que Dios te prospere y tú seas un tacaño. Dios me prospera, cuanto más me da, más tengo. Pues no te lo vas a llevar a la tumba. ¿Sabías eso? Yo te lo digo por las dudas, porque igual el enemigo te ha engañado. Eso era lo que pensaba Faraón. Por eso en las tumbas de Faraón lo metían hasta con esclavos, animales, oro, porque en la vida, ¿verdad?, más allá, ahí van a disfrutar todo. Bueno, todo eso lo están disfrutando los saqueadores de tumbas. Y a veces no lo sabemos, pero igual tenemos saqueadores cerca. Ahí está, ¿verdad?, la familia diciendo, a ver si se va. Yo sé que eso pasa en otros sitios, aquí no. Pero es que es así. Ahora bien, Dios te ha dado, tienes que morir a tu egoísmo. Tenías todas las cosas en común. Que tú sepas que lo que a ti te falta, alguien aquí lo tiene. En el sentido de bendición, ¿vale? Algunos dicen, he perdido la cartera, a ver quién la tiene. No. Estoy diciendo en bendición. Lo que a ti te falta para crecer y edificar, por eso cuando estamos juntos tenemos todas las cosas en común. Los dones fluyen. Los talentos fluyen. Gloria a Dios. Todo lo que Dios nos ha dado como parte del cuerpo se manifiesta cuando estamos, ¿cuándo? Juntos. Juntos. Gloria a Dios por todo esto. Por eso, deja ya de excusas. Basta ya de poner excusas. Y algunos se las creen. Hay gente que no viene ya, no se quieren congregar y dice no, y se juntan, no hablan con uno, con otro, y no, yo no voy por esto, yo no voy por lo otro, porque tal, porque cual. Y algunos se lo creen. Y terminan condicionados diciendo, ¡oh, qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¿Injusticia? Injusticia es que Dios haya cargado con tu miseria y tu pecado y tú estés de rositas gracias a lo que Cristo hizo y luego hagas lo que quieras. Eso es injusto. Y claro, algunos se mueven en esas cuestiones. No son como yo, no me dan lo que necesito, no me gusta tal cosa, tal otra. No, es que a mí no me atienden, a mí no me cuidan. Mira, yo quiero hacer un pequeño paréntesis, si tú estás aquí entre nosotros por primera vez y los orientadores te dicen, mira, si quieres ayuda, nosotros estamos para ayudarte, pero si cada vez que te llamamos, cada vez que queremos contactar contigo, tú no atiendes el teléfono, no nos das señal de vida, es difícil, yo diría, es imposible que podamos ayudarte. Entonces, si tú quieres realmente, tendrás que dar un paso y decir, vale, yo quiero ayuda. Es como cuando uno va al médico, saca cita para ir al médico. Y no pretendes que el médico vaya a tu casa porque se ha enterado que andas enfermo por ahí.
¿A que no? Tú tienes que dar un paso. Y ahí es donde tú tienes que comprometerte si en realidad quieres ser parte del cuerpo y tener vida de iglesia. Por eso, hermanos, la iglesia no está para cualquier cosa. No es un grupo de amiguetes que se juntan para satisfacerse personalmente. La iglesia está para edificarse. La iglesia está para compartir lo que Dios nos dio. Dones, talentos, ministerios. Lo que Dios nos dio en el ámbito de la iglesia es donde se desarrolla. La iglesia está para estar juntos en un mismo espíritu, superando con creces nuestras diferencias, porque Cristo Jesús derribó la barrera que obraba y operaba de separación entre unos y otros, haciendo de todos un mismo y solo hombre, nos dice la palabra. Gloria a Dios. Por eso nosotros tenemos que entrar dentro de esta dinámica. Yo quiero que nosotros podamos entender que no vamos a crecer naturalmente, no va a haber maduración si no tienes vida de iglesia. Yo estoy siendo claro, ¿verdad? No hay alternativa. El diablo te quiere engañar. El diablo te quiere hacer creer que vida de iglesia es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es lo que te acabo de explicar. Por eso todos los que habían creído estaban juntos. Por algo el Espíritu les empujó y les impulsó para estar juntos. Y no estaban juntos para cualquier cosa. Estaban para edificarse. Estaban para compartir. Estaban precisamente para honrar y glorificar el nombre de Dios, porque cuando estamos juntos y nos bendecimos mutuamente, edificamos el cuerpo, pero también glorificamos a Dios, honramos. Por eso dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y la gente lo que no necesita, el mundo lo que no necesita, es un grupo nuevo más. Ya hay muchos. Está la peña de no sé qué, está el grupo de no sé cuánto. Lo que la gente necesita es que el cuerpo de Cristo funcione, crezca, madure. Para eso los miembros tienen que crecer, tienen que madurar. Entonces Dios dice, vale, yo he establecido una forma de vida nueva. Si no tienes en tu corazón la actitud, la intención de perseverar, de estar, entonces es muy difícil que la iglesia tenga algún sentido para ti. Es imposible. Y tenemos que pedirle a Dios por ello, porque hay mucho engaño, hermanos. Hay pastores que fomentan iglesias virtuales. Perdóname, hay iglesias que se están trabajando con el multiverso y el metaverso. Con el metaverso. ¿Qué verso nos están metiendo? Metaverso nomás. Anulamos la comunión. Anulamos el vernos la cara, anulamos el aguantarnos, el soportarnos, el proveernos los unos a los otros, en amor, en bendición, anulamos todo. Y luego nos engañamos y decimos, no, yo soy iglesia. ¿Qué vas a hacer iglesia, por favor? Puede que te parezcas, pero parecido no es igual. ¿Vale? Parecido no es igual. Yo quiero que... Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.